Perfecto, buenas tardes o buenos días. Espero que estén pasando bien en estos días de todo lo de sanidad que tenemos por este COVID-19 o coronavirus. Espero que todos ustedes estén bien en compañía de sus familias, que Dios los bendiga. Ustedes saben, yo creo en Dios de una manera particular, pero que estén bien junto a sus familias. No nos podemos quedar quietos en la vida. La semana pasada solamente nos vimos el lunes y el día que teníamos nuestra clase corta de 1 hora, pues no nos pudimos ver. No obstante, debemos seguir avanzando en los temas de nuestro semestre. Así las cosas, dentro de la segunda unidad que estábamos nosotros, dentro de nuestro segundo corte, tenemos de la circulación, entrega, endoso y suscripción, que ya los vimos, de la garantía y el aval también lo vimos, y las formas de garantías reales de pago, que eran deudas solidarias, qué es un avalista, en qué casos funciona la figura del avalista, y entraremos a un temita importante dentro de los títulos valores que se denomina procedencia de la acción cambiaria. Para precisar entonces, esta clase va a corresponder a la semana del 23 al 27 de marzo, teniendo en cuenta que el lunes es festivo, pero vamos a avanzar, no nos podemos quedar quietos. Y pues aprovechando las herramientas tecnológicas que nos ofrece la Corporación Universitaria Republicana, pues estaremos aquí viéndonos por nuestra aula virtual. Así las cosas, vamos a entrar a hablar de la procedencia de la acción cambiaria. Nuestro artículo 780, procedencia, nos habla de la procedencia de la acción cambiaria en los siguientes términos. Artículo 780. La acción cambiaria se ejercitará, primero, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial. Y tercero, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación, o se les abra curso de acreedores o se hallen en cualquier otra situación semejante. Dice entonces así: falta de aceptación o aceptación parcial. El segundo nos dice falta de pago o pago parcial. Y también pago parcial. O también vamos a hablar de la procedencia de la acción cambiaria cuando nosotros estemos hablando de insolvencia. Recordemos que la quiebra fue modificada, ese término. Ahora nos hablamos del término de insolvencia. Vamos a explicar cada una de estas situaciones en las que procede la acción cambiaria. Empecemos con el primero. Falta de aceptación o aceptación parcial. Debemos recordar, y voy a necesitar aquí del apoyo y de la colaboración de todos ustedes. Voy a mostrar esta letra de cambio. Esta letra de cambio debe llevar perfectamente lo siguiente. Recuerden que la letra de cambio reúne unos requisitos. Perfecto. Entonces tenemos que para que el título valor sea exigible, tiene que llevar la firma del deudor, del aceptante del título valor. Por eso, ante la falta de aceptación o aceptación parcial, en estos casos, cabe la acción cambiaria. Voy a ponerles un ejemplo. Ya sabemos los tres casos. Falta de aceptación o aceptación parcial, falta de pago o pago parcial e insolvencia. Necesariamente tenemos que hacer una letra de cambio. Vamos a ver si nos queda bien en este video para que nosotros podamos evidenciar nuestra letra de cambio con las partes principales de la letra de cambio, como lo hacemos nosotros en el aula de clase presencial. Ya sabemos que está nuestra letra de cambio. Tomémoslo aquí. El valor, pongamos 10 millones de pesos. Pongamos aquí entonces la fecha
Vamos a ponerle Bogotá, pongámosle marzo 19 de 2020. Señores, aquí va el nombre, recuerden que del deudor, aquí pongámosle Pepito Pérez. Pérez. Dice, se servirán pagar solidariamente a, dirán pagar solidariamente en, y recuerden que es en Bogotá, es en la ciudad, a la orden, y pongamos aquí a Perencejito López. La suma de 10 millones de pesos. El día 1 de mayo del 2020. Listo. Dice entonces la primera, falta de aceptación o aceptación parcial. Pensemos lo siguiente, ¿quién debe firmar? Recuerden, Pepito o Perencejito. Debe firmar Pepito. Entonces firma Pepito Pérez. Listo. Pepito Pérez está aceptando. En ese caso, no alegaremos falta de aceptación o aceptación parcial para que proceda. Pero si Pepito Pérez hace lo siguiente, que esto pasa en título de valores en la vida real, nos encontramos con este. Y coloca el número de cédula y dice, acepto en 5 millones de pesos. O simplemente no le pone las letras, sino pone así como si fuese el número de cédula. ¿Qué va a pasar en este caso? Se está aceptando parcialmente el título valor. En este caso, si bien es cierto, Pepito Pérez se obligó, pero aceptó parcialmente la obligación solamente en 5 millones, porque la obligación está por 10. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que si hay diferencias entre números y letras, primarán las letras. Por eso es que nosotros podemos iniciar un proceso ejecutivo así don Pepito Pérez haya aceptado en 5 millones nada más, ¿correcto? Por eso, a falta de aceptación parcial. Eso dice el 780. Pero pensemos que Pepito Pérez no firmó. ¿Será que procede la acción cambiaria? Es ineficaz el título valor. Recuerden que lo tenemos que alegar a través de recurso de reposición al auto que libra mandamiento de pago. Me voy adelantando y después leemos Código General del Proceso. Pero si falta la firma de Pepito Pérez, imposible. Pepito Pérez no se le puede hacer exigible la obligación. Paila, Perencejito no la hizo firmar. Entonces ese título valor se perdió. Segunda, procedencia de la acción cambiaria. Dice, por falta de pago o pago parcial. Dos. Falta de pago o pago parcial. Dejemos nuestro título valor ahí. Y entonces tenemos, claro que sí, si Pepito Pérez, ojo, entonces lo vamos a hacer exigible, firmémoslo otra vez. Pepito Pérez está aceptando el título. Que si es necesario el número de cédula, no es necesario el número de cédula. Con la sola firma se entenderá que se está obligando. Volvamos entonces. Falta de pago o pago parcial. Si llegado el 1 de mayo del 2020, Pepito Pérez no ha pagado los 10 millones de pesos, pues ¿será que lo podemos demandar ejecutivamente? Sí. Entonces Perencejito va a contratar a alguno de los doctores que están viendo este video, cuando ya estén graduados, y va a decir, oiga doctor, reclámeme, ejecúteme esta letrica de cambio, y perfectamente va a proceder. Pero también dice o por pago parcial. Recuerdan que nosotros habíamos visto que en la obligación contenida en el título valor, si nosotros le hacemos un abono, debe constar en el cuerpo del título valor. Entonces démosle la vuelta a este título valor, aquí. Y entonces puede constar Pepito Pérez abonó
3 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y firmará entonces Perencejito López. Claro que sí. Es decir, que ¿cuánto está deudando a la fecha Pepito Pérez? 7 millones de pesos. ¿Será que si llega el 1 de mayo y Pepito no ha pagado los 7 millones de pesos, procederá la acción cambiaria? Claro que sí. También un pago parcial, y no lo van a demandar por los 10, porque hay un pago parcial. Entonces se entenderá que lo vamos a demandar solamente por 7, ¿correcto? Ahora veamos la tercera posibilidad de procedencia de la acción cambiaria. Dice que por la insolvencia, dice quiebra la verdad, pero es por insolvencia. ¿Qué va a pasar en este procesito de insolvencia? Tenemos que leer la ley de insolvencia. De entrada les voy diciendo, les cargaré un PDF con la ley de insolvencia que nos toca leerla. ¿Qué pasará entonces? Imagínense que cuando una persona natural entra en insolvencia, es necesario que no se le van a perdonar las obligaciones. A ver, se llega a un acuerdo de pago y pues obviamente se inicia el proceso de insolvencia de persona natural cuando está deudando a 3 personas jurídicas y cuando tiene una mora aproximadamente de 60 días. Y entonces, ¿qué pasa en esos casos? La persona puede solicitar, se inicia el proceso de insolvencia de persona natural. Pero eso no quiere decir que por ser insolvente le perdonamos las obligaciones. No, señor. Tenemos que llegar a un acuerdo de pago. Pero ahora pensemos en las personas jurídicas. Claro, la persona jurídica, una vez está en trámite de insolvencia, pierde conocimiento, la jurisdicción ordinaria, para que de manera preferente lo conozca la respectiva superintendencia de sociedades. Y cuando está en proceso, en superintendencia de sociedades de insolvencia de una persona jurídica, se le informa a todos los despachos judiciales que se cursa un proceso de insolvencia contra la empresa Los Ositos Cariñositos SAS. Y en ese caso, el juez pierde competencia del proceso en el estado en que se encuentre y se remiten las actuaciones a la superintendencia respectiva, ¿correcto? Dice entonces el 780 que procede en esos 3 casos la acción cambiaria. Pero ahora entonces vamos a ver qué partes intervienen en la obligación cambiaria. Veamos entonces. Partes. Para la acción cambiaria lo vamos a triangular. Tenemos el legítimo tenedor, que nosotros ya sabemos qué es esto. ¿Cuál es el legítimo tenedor? Quien está facultado para el cobro, quien tiene el título o valor en su dominio. Tenemos los obligados cambiarios y tenemos también los beneficiarios. Teoría de la creación y la emisión de los títulos valores vuelve a cobrar importancia. Tenemos entonces lo siguiente. Legítimo tenedor, ya lo tenemos. Obligados cambiarios, ¿a quiénes tenemos? Al aceptante de una orden. Y esto también ya lo hemos leído. ¿A quién más? Al avalista. Eso es obligado cambiario. Y tenemos también al otorgante de una promesa cambiaria. Otorgante de promesa cambiaria. Aquí tenemos a quienes. Entonces, el aceptante de una orden, ¿quién se llamará y cómo se denominará? Pues el deudor, fácil, en nuestra letra de cambio que acabamos de borrar. El avalista, recuerden que es la persona que garantiza en todo o en parte el pago de una obligación. Y el otorgante de una promesa cambiaria es el endosante, es decir, la persona que entrega el título, ¿sí? Recuerden las clases de endoso y todo esto. Ellos se entenderán como obligados cambiarios. ¿Y el beneficiario quién va a ser? El beneficiario va a ser, pues, el mismo acreedor, en este caso. Es decir, el acreedor o el legítimo tenedor del título.
porque puede ser el endosatario, ¿correcto? Hasta ahí tenemos esa procedencia de la acción cambiaria y las partes. Ahora veremos las clases de acción cambiaria.